Jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Economía. En el video de hoy estudiaremos los agentes económicos. Analizaremos cuáles son los agentes económicos y comprenderemos la función de los agentes económicos. Bien, profe, ¿qué son los agentes económicos? Bueno, los agentes económicos son aquellas unidades económicas que deciden qué bienes producir, cómo producirlos y para quién hacerlo, ¿ya? Estos agentes económicos son las familias, las empresas, el sector público o el gobierno y el sector externo, ¿ya? Lo que tiene el sector externo es lo que tiene que ver con el comercio internacional. Todos estos cuatro agentes económicos realizan actividades de producción, ¿ya? Producen bienes y producen servicios. De circulación, ponen en circulación los bienes que se han producido. Distribuyen esos bienes y servicios que se han producido y administran y consumen, ¿ya? Es decir, tienen que ver con el proceso económico. Bien, pasemos a estudiar cada uno de estos agentes económicos. Las familias. Las familias son grupos de personas que viven juntas y funcionan como una sola unidad de decisión de consumo. También se les conoce como unidades de consumo, ¿ya? Unidades básicas de consumo, ¿ya? Aquí lo tenemos en el cuadrito, ¿no? Se les conoce también como unidades básicas de consumo. Bien, ¿cuáles son las funciones de las familias? Su función básica es consumir bienes y servicios. Y la otra función es que poseen los factores productivos, ¿no? Que hemos visto la clase anterior. ¿Cuáles son esos factores productivos? Trabajo, tierra y capital, ¿ya? Que son los que tienen las familias, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Pero que ya son propios de la empresa, ¿no? Y del Estado. Los que le corresponden a las familias son los factores productivos que son el trabajo, la tierra y el capital. Estos factores productivos, ¿a quién se lo dan? ¿A quién se lo prestan? Digamos, ¿a quién se lo alquilan? Se los prestan a las empresas para que puedan llevar a cabo la producción. Es decir, yo, trabajador, le doy mi servicio. Si yo soy agricultor, pues le puedo rentar mis tierras para que siembre ahí, por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, o capital, de repente no quiero trabajar y no tengo tierras, pero tengo capital, ¿no? O sea, tengo dinero para, o cualquier otro bien para el edificio, dinero, etcétera, maquinaria, ¿no? Para llevar a cabo la producción, ¿ya? Bien, habíamos dicho que las familias son las unidades básicas de consumo. ¿Por qué? Porque su función principal es la de consumir. Es decir, las familias eligen los bienes y servicios con el objetivo de satisfacer la mejor manera posible sus necesidades. Es decir, consumen para satisfacer sus necesidades, ¿no? ¿Ya? Consumen, por ejemplo, el arroz, el azúcar. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de alimentarse. Bien, ¿cómo toman, profe, las familias decisiones de qué bienes consumir? O sea, ¿cómo es que yo decido, ¿no? ¿Qué bienes consumir? A ver, no es igual, por ejemplo, alguien que gana 1000 soles o 100 soles a uno que gana 20 soles, ¿no? El que gana 100 soles pues va a tener, digamos, más posibilidades
de comprarse eh, más bienes, ¿no? O contratar más servicios, ¿no? ¿Ya? Eh, y también tiene que ver con las preferencias, ¿no? Una cosa es que a alguien pues le guste X marca de ropa y a otro pues con tal de que tenga para vestirse pues no pasa nada, ¿no? Entonces también hay dos acá aspectos, ¿no? Uno que son los ingresos, ¿ya? Y las preferencias. Y todo eso, quién lo dice? El principio de racionalidad, ¿ya? Es decir, que las familias van a satisfacer sus necesidades según o dependiendo sus ingresos y sus preferencias. Depende de ello. Si tú tienes unas preferencias muy caras, pero tu sueldo es muy bajo, pues va a ser un poco difícil, ¿no? ¿No? Entonces, ahí hay que equilibrar esos dos aspectos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver los ingresos o la capacidad de gasto, ¿no? La capacidad de gasto, ¿ya? Las familias reciben ingresos porque prestan los factores productivos que poseen a otras empresas y estas a cambio les dan unas rentas, ¿ya? Es dinero. Por ejemplo, si a mí me contrata X empresa, pues yo estoy brindando mi factor trabajo y a cambio yo voy a obtener un sueldo, ¿no? Un salario, ¿ya? Si yo brindo un capital, pues no voy a obtener el mismo capital, ¿no? Sino que voy a obtener intereses, ¿ya? Si yo tengo tierras, ¿ya? Si yo tengo tierras o locales, ¿no? O ambientes para brindar, ¿no? Entonces lo que yo obtengo son alquileres, ¿ya? Si yo tengo iniciativa empresarial, es decir, quiero formar mi empresa, ¿ya? Quiero poner en marcha una empresa, ¿sí? Entonces, lo que yo obtengo son dividendos. Lo que yo obtengo son dividendos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Las familias que tengan ingresos de 3.000 soles al mes podrán comprar más bienes o mejores bienes de aquellas familias que tengan 1.000 soles de ingreso. Entonces, la capacidad de ingreso, ¿no? Va digamos, condiciona la satisfacción de las necesidades, que por cierto las necesidades son ilimitadas. Bien, y también tenemos las preferencias. Como los ingresos son limitados, ¿no? Las familias no pueden comprar todos los bienes que desean, ¿no? Así establecen un orden de preferencias, ¿ya? Es decir, bueno, yo quisiera comprarme un celular nuevo, pero como mis ingresos son bajos, entonces ahorro, ¿no? Por un buen tiempo, pero por ahora prefiero, por ejemplo, con mis ingresos, tener para alimentarme, ¿no? ¿Sí? Y consumirán aquellos bienes que les den mayor satisfacción. Por tanto, ¿no? A veces en una sociedad vemos cambios en los hábitos de consumo debidos a los ingresos, ¿no? Y otras veces por cambios en las preferencias, ¿no? Es decir, eh, a veces los ingresos no son tan altos, ¿no? Y supongamos que en una sociedad se acostumbra a ir en carro, entonces quieren comprarse más coches, pero como hay pocos ingresos, entonces se compran menos coches, ¿no? Menos autos, porque hay menos dinero. Y otras veces los cambios en las preferencias, ¿no? Es decir, ya está bien, yo puedo tener dinero, pero yo prefiero, por ejemplo, ir al trabajo o movilizarme en bicicleta, ¿no? Entonces es una razón por la que también pueden bajar la compra de autos o de coches, ¿no? ¿Ya? Bien. Siguiente factor, siguiente agente económico, las empresas. Las empresas son las unidades que utilizan los recursos para producir bienes y servicios, ¿ya? Son las productoras, ¿ya? Pueden estar conformadas por una persona o un grupo de personas. Estas unidades deciden
cuántos recursos comprar y cuántos bienes y servicios vender, ¿ya? Es decir, no van a contratar a todos, no van a contratar un excesivo número de personal, ¿no? Que sería el factor trabajo. O no van a comprar inmensas cantidades, por ejemplo, de semillas de arroz, por ejemplo, ¿no? O semilla de cualquier hortaliza, ¿no? ¿no? Entonces, y también deciden cuántos bienes y servicios vender, ¿ya? ¿Cuál es la función de las empresas? Las empresas también cumplen dos funciones básicas. Su primera función es producir bienes y servicios que todos deseamos, ¿ya? Y por otro, pagan unas rentas, ya sea alquiler, ya sea salario, ya sea intereses, ¿no? ¿Ya? A cambio de los factores productivos que las familias les brindan. Entonces, en resumen, podemos decir que las empresas son agentes económicos cuya función más importante es producir bienes y servicios para que puedan ser consumidos por el resto de agentes económicos. Por ello, a la empresa se le llama unidad básica de producción. Hay también, ¿no? La habíamos visto la anterior, que es la unidad básica de consumo, que son las familias, y la unidad básica de producción, que son las empresas. ¿Cómo toman decisiones las empresas, ¿no? ¿De qué bienes producir? Normalmente, el principal objetivo de las empresas es conseguir beneficios, ¿ya? Es conseguir beneficios. Es decir, ganar dinero, ¿no? Las empresas compran y contratan factores productivos, por ejemplo, trabajadores, maquinarias y recursos naturales, y con ello fabrican bienes para después venderlos. Por ello, para ganar más dinero, tienen dos vías. Uno, ingresar más dinero, ¿ya? Es decir, vender más productos a un precio más alto. O dos, producir más barato. Organizar los factores productivos de la manera más rentable para que los costos o costes sean los menores posibles, ¿ya? Entonces, según el principio de racionalidad, ¿no? Las empresas siempre tomarán aquellas decisiones que les permitan aumentar los beneficios. Es decir, una empresa, su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, quiere ganar, ¿no? No creas una empresa para ayudar o como beneficencia, ¿no? Eso no es empresa, ¿no? Entonces uno crea una empresa para ganar, ¿ya? Entonces, y esas decisiones se toman, ¿no? Siempre y cuando permitan aumentar los beneficios. Por ejemplo, en este tiempo en el que estamos, muchas empresas han quebrado, ¿no? Sobre todo las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, no, ya son casos fortuitos, pero en situaciones normales, en contextos ordinarios, ¿no? Siempre se toman las decisiones para aumentar los beneficios. Bien, tercer agente económico, el sector público. El sector público es el conjunto de organismos que toman decisiones colectivas en un país, ¿ah? Y regula la actividad económica. Normalmente busca aumentar el bienestar de la sociedad, ¿ya? Es decir, el sector público viene a ser el gobierno, tanto central como local, nacional, regional, ¿no? Que interviene, ¿no? Mediante políticas públicas, ¿ya? En la economía, ¿no? Por ejemplo, impone la tasa de impuestos, ¿no? Entre el comercio, ¿no? Que por la compra uno paga ya el impuesto, ¿no? Que es el 18%, por ejemplo, el IGB. O cuando entra mercadería también, ¿no? En las aduanas hay un impuesto aduanero. Y también cuando sale la mercadería hacia el exterior también, ¿no? Entonces, todo eso lo ve, ¿no? Y lo organiza el sector público. Bien, ¿qué función realizan? Las familias y las empresas toman sus decisiones para conseguir sus propios objetivos, ¿no? Las familias y las empresas, ¿no? Entonces, pero esto no siempre tiene que ser bueno para la sociedad. Por ejemplo,
Las empresas pueden contaminar el aire o ríos buscando solo beneficios o pueden abusar de los trabajadores. Este es uno de los motivos por los que existe el sector público. Es decir, está bien, yo quiero crear empresa, ¿no? Y yo quiero buscar mi beneficio, ¿ya? Pero muchas veces, ¿no? El empresario a veces no cae en cuenta, ¿no? O no considera lo, lo que puede causar la actividad económica que realiza, ¿no? Entonces, para eso interviene el Estado, ¿no? Con políticas públicas, ¿no? No solamente de impuestos, sino también, por ejemplo, una minera, ¿no? Que tiene que cumplir con las condiciones de no contaminar los ríos o el aire, etcétera, ¿no? Así como la oroya, ¿no? Que está temporalmente inactiva, ¿no? Que, ¿no? Eh, que causó mucha contaminación, ¿no? Allá en la Oroya, ¿no? El agua no se podía tomar, el aire ya no se podía respirar, ¿no? Entonces tuvo que intervenir el Estado y la cerró, ¿no? Temporalmente hasta que cumpliera con las condiciones de trabajo y de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Esa es una intervención del sector público, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo toman el sector público las decisiones que permiten aumentar el bienestar de un país? Como acabamos de decir, el sector público busca el bienestar de los ciudadanos. Para ello se centra en conseguir tres objetivos: eficiencia, equidad y estabilidad, ¿ya? Debe considerar esos tres objetivos. Eficiencia. Ser eficiente consiste en aprovechar tus recursos de la mejor manera posible. Como nuestros recursos son escasos, el sector público busca que los aprovechemos de la mejor manera posible, evitando que se despilfarren, ¿ya? Para así satisfacer más necesidades, ¿ya? Equidad, como sabes, no todo el mundo está en las mismas condiciones para poder comprar los bienes que desea. El sector público procura que exista una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y que todos puedan comprar bienes. Y el tercer objetivo es la estabilidad, ¿no? En los últimos años hemos sufrido una crisis que ha removido los cimientos del país, ¿no? El sector público trata de evitar épocas de gran crisis, como por ejemplo al iniciar en el 2008, ¿ya? En el 2008 hubo una fuerte crisis económica, ¿ya? Bien, acá tenemos un cuadrito resumen de los agentes económicos, de su función básica y los objetivos. Está aquí resumido. Y por último tenemos el sector externo, ¿no? El sector externo se relaciona con el comercio internacional y lo conforman los agentes económicos importadores y exportadores, es decir, las empresas importadoras. Importar quiere decir traer bienes de otro país, ¿no? Del extranjero, ¿no? Por ejemplo, medicinas, gaseosas, ¿no? Ropa, etcétera, importan. Y también las empresas exportadoras o los agentes económicos exportadoras, ¿no? Son aquellos que envían productos o bienes hacia el exterior, ¿ya? Tanto de bienes, de servicios y de capitales, cuyas actividades son complementarias, es decir, complementan, ayudan, ¿no? O sea, hacen todo el conjunto de la economía, porque los tres primeros que hemos visto, las familias, las empresas y el sector público, es lo que se denomina economía cerrada, ¿ya? Si es una economía cerrada, pues hemos dicho en alguna clase que una economía cerrada se ahoga, ¿no? No tiene dinamismo. Cuando interviene ya el sector externo, se hace una economía abierta y es eso lo que le da dinamismo a la economía, lo que complementa la economía, ¿ya? Una economía cerrada, tarde o temprano, se cae, ¿no? Se cae, ¿ya? Entonces, el sector externo complementa, ¿no? Las actividades que realiza a las actividades que realizan los agentes económicos residentes, es decir, a los del país, y cuyo saldo positivo genera divisas. ¿Qué son las divisas? Que son reservas para la economía. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, hasta aquí el tema de agentes económicos, ¿sí?
que tienen un material audiovisual resumen, realizan sus actividades y me las envían al correo. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.